El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, hermanos. Que darle gracias al Señor porque podemos anunciar el Evangelio, el Santo Evangelio que es del Señor. Como dice Romanos en el libro 1:16, el Evangelio es el poder de Dios. La palabra del Señor es el poder que Dios nos da para todo aquel que en Él crea, sea salvo. Creer, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, el creer. Debemos de ser creyentes. Damos gracias por este programa que se anuncia a todo lugar, a todo rincón, llega por YouTube y por la palabra a través del canal 12 de este programa, y es anunciado a todo el Valle del Cauca, a todo rincón y a todo el país. Y como dice la palabra de Dios, el Evangelio se llevará a todo el mundo, porque la ciencia de Dios se ha aumentado. En el libro de Daniel 12, la ciencia se ha aumentado, pero nos movemos entre el bien y el mal. Y el Señor en su palabra dice, escoge el bien, escoge el bien. Y el bien viene a través de venir a Él, al Evangelio. De tal manera nos amó Dios que dio esta parte que es el regalo más grande que puede tener la humanidad. La luz, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia y toda ciencia que viene de Dios. Todo viene de Dios. Es el creador de cielos y la tierra. Y nosotros tenemos que reconocerlo, porque de Él salimos y a Él volvemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y debemos de buscar otra vez ese reino de los cielos que vino a darnos la salvación, para salvarnos de la aflicción, porque está escrito en el libro de San Juan, capítulo 16, 33, que en el mundo muchas aflicciones tendréis, pero que confía en el Señor que ha vencido el mundo. El único que vence el mundo, porque está bajo el maligno. Si no está la luz, que es Cristo,
El mundo está en tinieblas y tenemos que volver otra vez de nuevo a reconocer la imagen y semejanza de Dios que habíamos perdido por el pecado. El Señor dice: yo no quiero que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Y tenemos que arrepentirnos, porque nuestro primer estado terrenal era alejado de Dios. Estábamos en un estado de muerte, no olor agradable a Dios, en delitos y pecados. Y Cristo tuvo que venir y tomar esa parte débil de nosotros y llevarla a la cruz y crucificar el pecado y la muerte para darnos la libertad, que es la ley del espíritu de vida, y hacernos libre de esa esclavitud, de ese estado natural adámico que vino de muerte espiritual por nuestros primeros padres, por la desobediencia. Hay que darle gracias a Dios porque las aflicciones, los temores, las angustias, las calamidades, solamente las podemos vencer por medio de nuestro Señor Jesús Cristo, que vino a darnos esta parte espiritual. Por eso se tiene que proclamar y anunciar el Evangelio. Dice que la tierra será llena, en el libro de Isaías, llena de su gloria, como las aguas cubren al mar. Y por eso se predica un evangelio, pero un evangelio espiritual. Los dichos de su boca, la palabra de Dios, no solamente de pan vive el hombre, de esa vida temporal, terrenal, pasajera, donde somos probados. Y es una pesada carga, es una energía baja que no podemos soportar si no tenemos esta parte de resucitar y poner la mira en las cosas de arriba y tener los pensamientos de Dios, para que estemos centrados, equilibrados, balanceados, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin fe es imposible adorar a Dios, y sin santidad nadie lo verá. Es por medio de la palabra, del agua. Somos vasijas, tinajas, y tenemos que volver en sí para que un día volvamos a tener esta naturaleza divina que viene por medio del Señor Jesús Cristo a darnos su Santo Espíritu, que es el vestido de gala que tenemos que tener cuando vamos a salir de este mundo. Sabemos el día que nacemos y entramos a este mundo a ser probados, pero no sabemos ni el día ni la hora que vamos a partir, y esa partida la tenemos que tener preparada. Tenemos que volver en amistad con Dios para poder nosotros tener esa paz que es Cristo, que nos ha dejado más que esta parte temporal del mundo y sus deseos engañosos. Estamos llenos de deseos engañosos que vienen y perturban nuestro corazón, nuestra alma, si está vacía, y tenemos que volver a recuperar esta parte espiritual por medio del Señor, por medio del Espíritu,
porque el Señor es el Espíritu, y los que lo adoran en espíritu y de verdad es que Él busca verdaderos adoradores. Y la palabra que Dios nos da son espíritu y son vida. Vida. Cristo es la vida, el camino y la verdad. Hay que darle gloria a Dios porque podemos nosotros levantarnos y sacudirnos del polvo de la tierra para poder nosotros poner la mira en las cosas de arriba y no dejarnos perturbar por las cosas del mundo. Hay que darle gracias a Dios porque busca una iglesia preparada, sin arrugas y sin manchas. Leamos la palabra del Señor porque el Señor nos habla a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de Cristo, que es la luz, para que nosotros podamos despertarnos de ese sueño engañoso que nos tiene dormidos el enemigo, para que no busquemos ese reino de los cielos que es nuestro estado original. Como dice la palabra del Señor, volver otra vez a Él un día. En estas pruebas tenemos que vencer. Por eso tenemos que ser embajadores del reino de los cielos y proclamar con el poder de Dios el Evangelio, para que muchos se despierten para la vida eterna, no para muerte eterna, sino para vida eterna, un día. Por eso tenemos que resucitar. La palabra de Dios dice en el libro del Evangelio de San Juan, el Señor le habla a su pueblo, a ese pueblo que Él vino a lo suyo primero, a ese pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, a ese pueblo que tenía que creer y dudó, y el que duda nada recibe, porque es por el creer que nosotros tenemos toda esta parte espiritual. Es por la fe que es en el Señor. Dice San Juan, el libro de San Juan 5, gloria a Dios. El libro de San Juan 4, (46, 47 y 48). Dice el libro de San Juan, el Evangelio: Jesús sana al hijo de un noble. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó, oiga bien, cuando oyó este oficial del rey que tenía a su hijo enfermo, oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Vino a él este hombre
48, de San Juan 4, 48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Mire la pregunta que nos hace, ¿no? Si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? ¿No creeréis? Duro esto, ¿no? Duro. Porque tenemos que ver para creer. Como le dijo ese apóstol que estaba con el Señor, Tomás, en vivo y en directo, con el Dios viviente, que vino en debilidad, pero sin pecado. Le dijo el Señor: Tomás, si no vieres, no creeréis. También le dijo a Tomás: ver para creer. Ese es el pueblo incrédulo. Un pueblo incrédulo es que necesita ver un poco de cosas externas, terrenales, materiales, pero nada de fe, nada de espiritualidad. No había vino, no había agua, no había nada del Señor. Vacíos, cisternas vacías. Hoy igual. Nuestra alegría es una alegría que es momentánea, temporal, porque la alegría la da el vino, y el vino es Cristo. Pero el hombre tiene que necesitar de cosas externas, muletas, para llenarse de gozo, de alegría, de paz, de amor, por no creer, por no tener fe. Si no vieres señales, milagros y prodigios, ¿no creeréis? ¿No creeréis? Todavía estamos en esta parte donde el Señor vino a ellos, a ese pueblo, y no creyeron. Igual hoy, todavía muchos andan por cosas de señales, milagros y prodigios, cosas terrenales, dizque para creer en el Señor. No creerán, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene, Cristo viene a tu vida por la palabra del Señor. Y si nunca has oído, si nunca has tú venido a la fe que es el Señor que nos está diciendo hoy, ¿ya? El oficial del rey, el 49, le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre, ¿qué? Ese hombre que era no del pueblo de Israel, era un gentil como nosotros, creyó lo que el Señor le dijo. Hoy lo mismo, nosotros somos ese pueblo que hemos creído sin tener en vivo y en directo al Señor. Y ese pueblo que estaba de primero, ahora está de último, hasta que vuelva el Señor. Nosotros como iglesia vamos a ser levantados, pero el pueblo de Israel va a pasar por tribulación y va a ver al que traspasaron, va a ver al que estuvo con ellos en vivo y en directo y no creyeron. Hay que darle gracias a Dios porque nosotros hemos creído, somos la iglesia, el pueblo de Dios también escogido. Por la desobediencia y ese corazón rebelde, ese pueblo no creyó. Y el pueblo que no cree es destruido. Por eso tenemos que creer en el Señor. Creer. Amén. Romanos 9, Romanos 10, dice la palabra del Señor. Romanos 10, 9. Mire lo que es creer. Creer que tenemos
vida después de la muerte, creer que nuestra ciudadanía está en los cielos, creer que el Señor venció las aflicciones del mundo. Vemos cómo su iglesia viene en un problema, en una dificultad, en una necesidad, en una aflicción, en una calamidad. Y si creemos, la oración de fe en Cristo, dice Santiago 5, si alguno está afligido por X o Y razón, problemas graves que tenemos, nuestra casa, nuestras familias, nosotros mismos, nuestros hijos, muchas aflicciones vamos a tener terrenales, temporales, pero hay un poder sobrenatural grandioso que dice que la oración de fe tiene mucho poder. La oración eficaz del justo tiene mucho poder, porque tenemos un Dios viviente que hemos creído. Andamos por fe, no por vista. La fe del padre Abraham, hemos recibido todos los beneficios de ese pueblo porque nosotros hemos creído. Somos el pueblo de la fe, somos esas ovejas donde la puerta es Cristo y hemos entrado por esa puerta, donde cuando se pide y se toca a la puerta que es el Señor Jesucristo, recibimos. Si alguno entre vosotros, Santiago 5, tiene que ser real la oración, está afligido, haga oración. Si alguno de vosotros está enfermo, haga oración. Si alguno hubiere cometido pecados, haga oración. Y la oración de fe en Cristo Jesús sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero esto es para el pueblo de Dios, su iglesia, que ha creído, que podamos nosotros tener esa confianza y puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Podemos tener muchos problemas, muchas dificultades. Dice la palabra de Dios en el libro de los Corintios. Leamos un pasaje de los Corintios 4, que se viene a la mente. Gloria a Dios, que habla de esa fe. Segunda de Corintios 4, viviendo por la fe, que nos está hablando el Señor hoy. Es por fe, es la certeza de lo que esperas y no ves. Vuelve y nos hace la pregunta del Señor: si no vieres señales, prodigios, milagros, ¿no creeréis? Nosotros no estamos en ese pueblo incrédulo. Sé creyente, le dijo a Tomás. Sé creyente, Tomás. No ver para creer. Somos el pueblo de la fe. Mire cuando tenemos la fe, ¿qué pasa? Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en esta parte débil que es el atrio y el lugar santo que es nuestra alma, nuestra mente. Tenemos un tesoro. Tú tienes un tesoro y no te das cuenta, que es el Creador. Eres templo del Dios viviente, el cual no es de vosotros sino de Dios, y hacemos cosas negativas, cosas horribles. Prestamos el cuerpo para muerte, para destrucción, para lascivias, para lujurias, para codicias, para prostitución, para matar, para secuestrar, que es lo que estamos viendo, una nación
de muerte, secuestrando, matando, robando, jueces falsos que se venden por el amor al dinero, principio y causa fin de todos los males, el cual vemos cómo están siendo traspasados a muchos dolores por haber participado de la maldad, de muerte, de secuestro. Después les llega el juicio de Dios y les aplican la ley y empiezan a llorar. Pero cuántas muertes, cuánta destrucción no han hecho a la humanidad, a la nación, a los pueblos, a las familias, hombres perversos y malos, porque de todos no es la fe, hombres sanguinarios que matan y matan, hijos de Caín, porque no tienen el temor a Dios, y el enemigo los opera como hijos de desobediencia y los utiliza y después los avergüenza, los enjuician y lloran, les aplican la ley, pero todo el daño que hacemos lo hacemos en el atrio, lo hacemos en esta parte, el débil que nos está diciendo. Ignoramos el tesoro de Dios, que es el Espíritu Santo, el cual está vacío. Sus casas son artesonadas de artificios malignos, de maldad, de muerte, y prestan el cuerpo, el templo de Dios, por las ofrendas, por el dinero, por el amor al dinero, se venden. ¿La ofrenda es más que el templo? Nunca. Lo externo, lo terrenal no es más que ese tesoro en vasos de barro que es el templo, el cual no es de vosotros sino de Dios, pero ese templo está desierto. Ese templo y esa casa está vacía, que somos cada uno de nosotros, porque nos falta la parte vivificante, espiritual, que nos la da el Señor a través de la palabra de Dios, que es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, es el temor a Dios, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso somos traspasados a muchos dolores, porque no queremos vivificar ese templo que nos está diciendo el Señor, que está vacío, que está desierto, no ha sido llenado por el vino ni el agua, que es la parte espiritual para estar completos. El velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. El hombre pecador no puede buscar a Dios. Dios te busca y te llama. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, por fe estamos hablando, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, y te da ese poder espiritual de poder dominar tu atrio, con el lugar santo donde debe habitar el Señor, porque tenemos la oportunidad por medio de Cristo, el velo se rompió, y entrar a la ley del Espíritu de vida, entrar al lugar santísimo para estar completos, cuerpo, alma y espíritu. Ya no está vacío, nuestra casa ya no está desierta, si tenemos esta parte que tiene que ser una sola. Oye Israel, le está hablando al pueblo de él, el Señor tu Dios uno es, pero nosotros tenemos nuestro templo y nuestra casa llena de idolatría, de ídolos. Nuestra casa está desierta de la parte espiritual, porque viene a través del manual, viene a través de la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, de una vida solamente externa, temporal y vacía, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Es la palabra del Señor que te despierta para que salgas de ese estado de las tinieblas y recibas la luz. La luz vino al mundo, que es Cristo. Y el Señor no quiere que tu casa esté desierta, sino que tenga esa presencia de esa agua viva, que es su Santo Espíritu. La roca de Oré que está brotando agua de vida saludable para ti.
Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca tu alma y todo tu ser. Gloria a Dios. El Santo Evangelio, así está escrito. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es con nuestra sabiduría terrenal, diabólica y destructiva que soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor, es con la ley del Espíritu de vida. No es con espada, no es con ejército, no es a la fuerza, en la opresión, en llevarme por encima a mi prójimo y hacer lo que yo quiera y pisotearlo. Es con su Santo Espíritu. Ese es el tesoro que tenemos que tener todos. Ese regalo, esa grandeza que siendo rico se hizo pobre el Señor y se hizo débil como nosotros. Nos visitó, que es el hombre, para que Él piense qué somos nosotros, para que Dios venga y habite como tabernáculo y tesoro de Dios en esta parte débil. ¿Quiénes somos? Dice el Señor, que seamos tabernáculo de ese Dios viviente, ese regalo tan grande que es a Cristo, el Espíritu venido de Dios, salido de Dios, para todo aquel que en Él cree tenga la salvación y sea guardado de la ira venidera que estamos viendo y este presente siglo malo, donde no hay sino hombres perversos y malos, donde hay destrucción, hambre, muerte, pueblos sanguinarios que solamente derraman sangre. Dios tenga misericordia de nuestra casa, de nuestra familia. El que habita bajo poder del Altísimo, Él nos guardará del lazo del cazador y pestes destructora, pestilencias que se están viendo por la mortandad. Saeta que huele de día, vemos cómo están en determinado sitio y llega un tiroteo y mata al que no tiene nada que ver y el otro queda vivo. Saeta que huele de día. Fuerte ciudad tenemos en Cristo, salvación puso Dios con muro y contramuro. Tenemos que orar siempre, porque nosotros salimos pero no sabemos qué puede pasar. Y tenemos esta parte débil, que es el cuerpo, que nos está diciendo el Señor, que es el atrio. Pero nuestro lugar santo tiene que ser limpio, con esa agua, nuestra conciencia de esas obras de muerte, y volver a la vida con Cristo, y tener el espíritu de la vida, para que la excelencia sea el poder de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo. ¿A quién no le ha llegado tribulación? ¿A quién no le ha llegado angustia? ¿A quién no le ha llegado desespero? ¿A quién no le ha llegado temores? ¿A quién no le ha llegado opresión? En todo, dice el Señor, porque tenemos una parte terrenal que está débil. Y creemos que el escape es con cosas del mundo y nos refugiamos en Egipto, en el mundo, y creemos que vamos a salir del problema, de la dificultad, de la necesidad, de la aflicción. Pero estás en tus fuerzas. ¿Cómo vas a salir si te falta algo? Tu casa está vacía, está desierta. Te falta la presencia de ese Espíritu en nuestras vidas, que es un regalo y un tesoro que en todo momento lo rechazamos. Somos incircuncisos de corazón, rebeldes con el Creador de la vida. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, un día se va a terminar para ti. La hora viene y no sabemos. Y si estamos desiertos, ¿vamos a quedar en las tinieblas? No. No podemos caer en las tinieblas. Para eso vino Cristo, para que nos ilumine y nos alumbre en la eternidad. El día que partamos, podamos partir con Él, rumbo a esa fe donde esperamos que vamos a estar en la presencia del Señor porque hemos creído. Pero si no tienes la parte espiritual, sino que tienes la parte baja, pues estás bajo el maligno. Horrible cosa es no tener ese temor a Dios. Perseguidos, en todo mas no angustiados.
Si tienes la parte espiritual, pues no te va a llevar angustia, porque la angustia tiene boca, dice el Señor en Job. Y la boca te come ¿qué? Tu carne. Comienzas a ver el desánimo, las aflugias, todo lánguido, todo sin fuerza, sin ánimo, sin futuro, todo incierto, porque te falta esa parte que nos está hablando el Señor hoy, que no debe estar desierta, sino que debe estar en la presencia del Espíritu, esa agua de vida. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sí ve lo que es tener esa parte que el Señor nos da? Los datos de Dios que son gratuitos, que es la palabra de Dios, que es vida. Esa parte espiritual, que son los pensamientos de Dios, son más que nuestros pensamientos terrenales. Nuestros pensamientos terrenales son temporales, van a perecer, no van a ir con nosotros. Nosotros nos vamos, pero con la presencia del Señor. Lo terrenal se queda aquí. Apocalipsis dice: ninguna cosa mundana que esté metida en ti heredará el reino de los cielos. Tenemos que ser limpiados a través de el agua, que es el Señor, el Espíritu, que es la palabra de Dios, que limpia nuestra conciencia de todas estas fuerzas bajas que queremos nosotros llevarnos por delante al prójimo, a todo el mundo, engañar, mentir, perjurar, falsedades, desprecio. Todo esto es del maligno. Dios no quiere eso. Dios quiere es un espíritu contrito y humillado a Él, para recibir el gozo del Señor, para vencer los oprobios. Los oprobios es una pesada carga que no podemos llevar. Carga quiere decir energía, fuerza. Esos pensamientos bajos nos van a liquidar si no tenemos un escape, si no venimos al Señor. Venid a mí los que estáis cargados, trabajados, cansados, afligidos, oprimidos, desesperados, angustiados, y hay paz para vuestra alma. Que no esté más desierta tu casa, sino que tenga la presencia del Señor a través de la palabra que sale de la boca del Señor. No solamente una vida terrenal, temporal, pasajera, joven fui, envejecido. ¿Y la parte espiritual a dónde está? Si es la que te va a pedir el Señor. Porque el Señor le dijo muy clarito a la serpiente antigua, diablo, Satanás, que engaña al mundo entero: te alimentarás del polvo de la tierra, o sea, del pecado. Entonces tenemos que sacudirnos del polvo de la tierra para que el enemigo nos venga y nos oprima, pase por encima de nosotros, porque no tienes el poder de Dios que vive y habita en ti, el tesoro en vasos de barro, nos está diciendo el Señor, que es viviendo por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. ¿Quién no está en apuro? Corra para allá, corra para acá. La serpiente dice veloz, o sea, todas estas fuerzas bajas, terrenales, que es una corriente y una fuerza, nos gana. Corra para allá, corra para acá. No, el día te es cortico. El tiempo se ha cortado por falta de los escogidos. El tiempo se ha cortado, dice el Señor. Gloria a Dios. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Y la gente no le queda tiempo ni de día ni de noche, ni fiestas de guardar. Todo lo tiene represado. Tiene un poco de cosas por hacer y no las puede hacer, porque está en sus propias fuerzas. Si usted, la puerta es Cristo y le toca, el Señor le abre. Y el Señor te da paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te quita todas esas angustias y esas enfermedades que vienen, que son del alma, por el desespero, por estar corriendo, ¿ya? Si no puedes
dice el Señor a la mano ponerle otra. A los pies ponerle otros pies. No. Dios te ha dado todas las cosas y no le puedes ni añadir ni quitar. Muchos tienen unos senos grandes porque son obesos y le quitan y le ponen senos pequeños y se ve horrible. Otros tienen nariz grande porque miden 1,80, 2 metros y se la quieren quitar y ponerla pequeñita. Respiran como esos perros que han metido la mano el hombre y les quitan la nariz. Esos perros que a toda hora respiran profundamente, pequeñitos, les quitan la nariz, meten la mano a las cosas del Señor. Nosotros no podemos ni añadir ni quitar. Cuerpos esbeltos. Y después vienen enfermedades que no tienen remedio. No puedes añadir ni quitar. Como te mandó, estás perfecto en Dios. Dios te da todas las cosas, pero nosotros no estamos contentos con nada. En apuros, mas no desesperados. Usted puede tener, ¿qué voy a hacer para esta Navidad? Pero no te desesperes. Entonces, ¿qué te van a poner? Te van a venir a poner malas, a proponer cosas que no son, y la vas a hacer porque tus hijos no tienen alguna cosa, y entonces te vienen y te dicen cosas que no debes hacer y lo haces, como robar, fletear, por cosas pasajeras, temporales, porque el mundo, sus deseos pasa. Es una corriente, pero temporal, solamente de ofrenda, de dinero, material, donde más se gasta, y después te está faltando en enero y en febrero de todo lo que has despilfarrado, y comienzas enero endeudado por no tener luz, sabiduría de lo alto, tener paz, tener reposo, apuros, dice, mas no desamparados, mas no desesperados. El desespero te enferma, la angustia te enferma, te dan enfermedades que no tienen remedio, huérfanas, y no sabes por qué, y vas donde el médico dice, yo no le veo nada, no sé qué le pasará, pero físicamente la veo bien, pero tiene problemas del alma, vacía, desocupada, no tiene nada de la vida espiritual, solamente le preocupa lo bajo, que va a pasar, el mundo, sus deseos, solamente antojitos te pueden llevar a la muerte, a la destrucción, el alcohol, el exceso, como la niña de 23 años que murió por estar en apuestas de coger el templo y la casa, hacer lo que quiera con ella y coger y extravagantemente meterle alcohol en grandes cantidades, paro respiratorio, paro cardíaco. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque no tenemos control. Nos falta el tesoro en vasos de barro, que es un regalo que Dios nos da a todos, templo del Espíritu. La casa de Dios somos nosotros. El templo no es físico, el templo, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, Dios habita es en su creación. El templo de Dios viviente somos cada uno de nosotros. Tiene que ser renacido, renovado, para comprobar lo agradable y perfecto que es tener este tesoro en vasos de barro que nos está hablando el Señor hoy, que no debe estar vacío, que no debe estar desierto, sino completo. Es un regalo que nos da espiritual, viviendo por fe, el tesoro en vasos de barro, el poder de Dios en cada uno de nosotros, para que se vaya toda tribulación, toda angustia, todo desespero, perseguidos mas no desamparados. Acabamos de leer un versículo al principio, no desamparados, derribados pero no destruidos. Por eso tenemos que tener esta parte espiritual que Dios nos está diciendo. En Juan 16 nos dijo, comenzó en Juan 16,
Juan 16 dice, no estamos solos. Juan 16, 31 al 33. He aquí que la hora viene. Juan 16, 32 al 33. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí que la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estáis solo, porque el Padre está conmigo. Si usted tiene a Cristo, tiene al Padre. Aleluya, gloria a Dios. No estoy solo. ¿Por qué crees que y dices en tu corazón que estás solo? Tienes al Padre Dios de los espíritus de toda carne. Si tienes a Cristo, tienes al Padre Dios. Todos fueron esparcidos cuando Jesucristo fue a la cruz. Los peores enemigos eran los de su casa, también dice el Señor. Lo dejaron solo, pero Él no estaba solo. El Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, Abba Padre, está con todos vosotros. No estáis solos. Entonces, nos falta algo. Siempre nos falta algo. ¿Qué nos falta? La presencia del Padre de la gloria, Dios de los espíritus de toda carne, porque tenés un Padre espiritual. Tienes una vida terrenal, el cual el hombre nacido mujer, corto de día y hastiado sin sabores, es nuestra vida terrenal, pero nosotros nos tenemos que sacudir de esa parte terrenal y buscar el nuevo nacimiento que le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Ay, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? No, es renovándonos nuestro espíritu, nuestra mente. Ese nos da el nuevo nacimiento. Tener la palabra de Dios, el pacto, Dios con nosotros, no estar solos. Tenemos la presencia ya de Dios, tabernáculo de Dios con los hombres. Tenemos la presencia del Señor, el tesoro en vasos de barro. Un día va a partir y la materia vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra. Pero el Señor nos dio neuma, aliento de vida, espíritu. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, Eclesiastés 12. Pero tenemos que tener el chip de Dios, gloria a Dios. Y el chip de Dios es Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por su Hijo. El que descendió volvió a subir para que nosotros estuviéramos también con Él un día. Otra vez volvemos a subir y vamos a vencer las pruebas, porque mire, nos está diciendo, no estáis solo. Mire, he aquí la hora viene y he venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado. ¿A quién? A su pueblo, al que cree. Porque se pusieron tristes porque iba a la muerte de la cruz, pero tenía que hacerlo. ¿Para qué? Para que no estemos solos, para que tengamos, es necesario que yo me vaya y Él venga. Tenemos consolación, tenemos el Espíritu, no estás solo, tenés el tesoro en vasos de barro que nos está diciendo el Señor, no estás solo. Muchos de nuestras familiares han partido, pero no estamos solos. Tenemos ese espíritu que está con ellos, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, nosotros tenemos que entender que vamos a tener, dice el Señor aquí, estas cosas os he hablado, que en mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido el mundo. Entonces, Cristo nos da esta parte espiritual para vencer todos estos oprobios y estas aflicciones que vienen, calamidades, tribulaciones, aflicciones, problemas. Tristeza del mundo mata, porque ya no veo a la persona que me acompañaba, pero no estás solo, no estáis solo. El Padre de Dios te dio a Cristo y Cristo te da al Espíritu Santo. Estás completo, cuerpo, alma y espíritu.
Y en las pruebas, en las aflicciones, en los oprobios, el Señor es el que nos fortalece. Hoy nos está diciendo hoy que tenemos esta parte espiritual que la tenemos que alimentar para echar fuera toda angustia, para echar fuera, dice el Señor, toda cosa mala. Gloria a Dios. Entonces, terminemos aquí en Job 36. Para que vengas al Señor. 36:5 al 12. He aquí que Dios es grande. Job 36:5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Al que Él viene, nunca le echa fuera. Hay misericordia para el que está enredado en cosas del mundo. Hay perdón, hay misericordia. La misericordia de Dios es continua, pero tienes que cambiar, tienes que renacer, tienes que arrepentirte de esa vieja pasada manera de vivir que no te deja nada provechoso. No hay sino destrucción, muerte, maldad. Arrepiéntete, dice el Señor. El Señor no desestima a nadie desestima, porque sabe que tenemos esta parte débil, pero tenemos el tesoro en vasos de barro. Es poderoso en fuerza de sabiduría, Él te la regala. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Entonces tenemos un derecho cuando nosotros buscamos al Señor y venimos al Señor. Estas cargas ya de la aflicción son vencidas, pero tenemos que venir al Señor. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre. El Señor te salta por encima del mal, está el bien. Gloria a Dios porque te salta para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, que vienen problemas y dificultades porque nosotros mismos nos hemos metido en cosas de muerte, destrucción, de engaño, fletear, secuestrar, robar. Te viene aflicción. Vemos cómo le viene la aflicción al que cree que nunca le va a llegar. Le llega tempestad a su cabeza, piensa en sus hijos, piensa en su esposa. Cuando vienen los problemas, ¿qué he hecho, Señor? Arrepiéntete y vuelve en amistad con Dios. Él les da a conocer las obras de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. El Señor no quiere que estés eternamente en rebeliones y que prevalezca más lo malo que lo bueno. Dios no quiere eso, por eso nos habla, para que despertemos. Despierta además el oído de ellos para la corrección. ¿Qué está haciendo hoy? Despertarnos el oído. ¿Ya? Él vino al mudo, al ciego, al sordo. Perico era sordo y lo mató el tren. El Señor quitó toda sordera a nosotros y nos ha corregido. Y le dice que se conviertan de la iniquidad. Esa es la oportunidad que tenemos todos. Dios no desestima a nadie. Ven a Él, hay perdón. La misericordia del Señor es continua. ¿Qué tal que la misericordia no fuera del Señor continua? En el libro de Primera Crónicas 33, Manasés hizo cosas horribles ante el Señor, pero se apartó de ellas y se arrepintió. Y el Señor le dio la salida, le dio el perdón. Todos tenemos perdón. Y si les dice que se convirtieran de la iniquidad, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. ¿Usted quiere terminar sus años en bienestar y en dicha? Venga al Señor. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Gracias, Padre Santo, porque hoy nos estás despertando para oír la voz de Dios, Señor. Que nuestros días terminen en bienestar es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Que abramos los oídos, Señor, que tú nos estás diciendo que la fe viene por el oír y que podamos convertirnos de las tinieblas a la luz. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy, Señor, donde tú estás con nosotros, no estamos solos, Señor.